pues me llamo Karina y crecí en un hogar no típico, un poco mejor que típico, en clase media en Estados Unidos. Mi mamá era había sido parte de una religión. Ella al cumplir 18 años salió antes de su casa y rechazaba su religión porque había visto mucha hipocresía, particularmente en su mamá. Se casó con mi papá, que fue criado ateo, que fue muy raro en aquel entonces. Realmente no le criaron en nada y pensaban, pues debemos de enseñar algo a nuestros hijos. Éramos 4, yo era la más grande, después de un año mi hermano, después otro hermano, después de 2 años y mi hermana, después de 4 años después de mí. Crecí yendo al principio de iglesia en iglesia, por fin, o sea, no sabían, no leían la Biblia, no tenían la manera de escoger cuál religión. Entonces, pero finalmente terminaron en una iglesia más o menos bíblica, pero especialmente a los niños nos daban pura Biblia, historias bíblicas, me gustaban mucho. Yo recuerdo que yo decía, Jesús es, o sea, no sé, otros líderes religiosos, todavía yo era chica para saber de otras religiones, pero yo decía, Jesús es, él sí es Dios hecho hombre, Él sí es la respuesta, Él es Jesús. Me encantaba Jesús. Y me caían súper bien las personas de esta iglesia, especialmente ciertas personas de esa iglesia. Yo creo que estas personas eran cristianos de veras. Y yo quería lo que ellos tenían, pero yo era una niña chiquita, yo no iba a ir a un adulto y decir, dime lo que tienes, ¿no? Yo no sabía. Entonces yo seguía, trataba de leer mi Biblia, yo iba a todas las funciones religiosas, yo iba a los estudios, yo iba a retiros, yo iba a campamentos, me gustaba mucho, pero yo seguía pues vacío por dentro. Me acuerdo en la escuela, me sentía un poco diferente que mis compañeras, porque no me daba gran ventaja ser cristiana, o por lo menos cristiana de iglesia, persona que iba a una iglesia, porque lo único que sentía era más culpa cuando hacíamos cosas feas. Ya sabes que no hablas con las personas rechazadas, no porque tú no quieres, sino porque dices, si yo hablo con él, yo ya estoy en los que rechazan y yo no quiero ser esa persona. Y me sentía mucha culpa cuando yo cooperaba en algo de estos. Y veía que mis amigas que no iban a la iglesia no sentían esa culpa. Y decía, pues no me da gran ventaja. Pero yo seguía con mucho interés en la Biblia, yendo a los estudios, tratando de leer la Biblia yo sola. No podía entenderla, no duraba nunca mi plan de lectura, pero yo trataba de leer la Biblia. De hecho, recuerdo que memorizaba capítulos enteros que me gustaban con mi hermana. En las noches nos poníamos a memorizar Biblia, cosas así, o cantábamos himnos cristianos. Pues pasó el tiempo, cuando tenía 15 años, y debo de mencionar que yo era una niña buena. Yo sacaba puros 10 en la escuela, era súper responsable, todos los adultos me decían que yo era muy madura y yo estaba de acuerdo. Y yo era responsable, eso sí. Entonces, cuando tenía 15 años, un día mi mamá llega al cuarto mía y de mi hermana y abrió la puerta y nos dijo, el doctor ha encontrado una mancha en la radiografía de los pulmones de su papá y probablemente tiene cáncer y se va a morir. Cierra la puerta. Mi mamá no tenía gran manera de decir las cosas. Y nos quedamos así. O sea, ¿qué va a pasar? Entonces yo empecé a orar mucho, lo que nunca había orado con Dios, y pedirle que no se muera mi papá, que no se muera, que no se muera. Una amiga me había mandado un libro en el correo. Lo que pasa es que ella se había mudado a otro pueblo años antes
y se hizo cristiana y en vez de decirme soy cristiana me manda este libro. Y yo lo vi, yo pensé, es súper fanático esto y lo guardé, pero ese día yo había sacado ese libro del estante de libros y había empezado a leerlo. Y sí me gustó porque fue escrito por un señor que tenía una relación personal con Jesús. Y yo decía, ¡ay, sí, esto sí está muy interesante! Estaba leyendo todo el libro durante el día y lo terminé porque era súper corto después del trabajo. Yo trabajaba en la oficina de mi papá en las tardes. Llego a la casa y es cuando mi mamá nos toca la puerta y nos da esta noticia. Y yo pienso, hay una conexión aquí, y yo pensé, pues yo creo que Dios va a hacer algo grande, va a sanar a mi papá o algo, ¿no? Entonces, pues pasaron 2 meses y se murió, porque finalmente no fue cáncer del pulmón, sino fue cáncer de colon que había pasado a los pulmones. En aquel entonces no era tan sofisticado el tratamiento de cáncer como hoy día, entonces no supimos hasta el final. Entonces, nos quedamos, mi mamá y los 4 chicos, súper impactados, ¿no? Ya estamos solos, ¿qué vamos a hacer? La vida cambió de muchas maneras, lujos que teníamos antes ya no teníamos, y ya pues sí, la vida era diferente. Y más que nada yo decía, mi papá ¿a dónde fue? ¿A dónde voy a ir yo? Yo pensaba mucho en la eternidad. De hecho, muchas cosas yo nunca había estado con los chicos de fiestas, ni de vicios, ni nada, pero empecé a apartarme aún más de los chicos de mi generación, porque yo decía, yo me sentía diferente. Yo pensé, ellos viven en otro mundo, ellos todavía no entienden que la vida no es lo que tú piensas, la vida es triste, lo más importante puede ser tomado de ti en cualquier momento, etc. Y me acuerdo que me apartaba mucho de los otros chicos de la escuela. Empecé con un amigo a dar clases en la iglesia que estaba asistiendo de Biblia a los niños más chicos. Y él daba unas clases muy buenas. Y yo no era cristiana todavía, no entendía la Biblia, entonces buscaba por unas revistas cristianas que recibía mi mamá y sacaba cualquier cosa, pero seguro yo daba muy malas clases a los muchachos. Pero este muchacho se había ido a la universidad y él regresó cambiadísimo. De ser una persona mocha, fue a una persona cristiana. Él ya tenía vida, él ya estaba súper entusiasmado, contento, tenía metas para su vida, tenía una mejor relación con sus papás y estaba siempre gozoso. Yo recuerdo que todos los miércoles que íbamos a dar esta clase, una semana le tocaba a él y una semana me tocaba a mí, y él subía las escaleras al segundo piso donde dábamos la clase, súper contento y decía, ¿cómo estás? Yo decía, mal, desilusionada con el mundo. Y decía, ¿cómo estás tú? No, increíble. Y me contaba de que, no, es que salimos al plantel de la universidad y hablamos con unos muchachos de Cristo, aceptaron a Cristo, o sea, tenía una relación personal con Dios que yo no tenía. Entonces yo lo veía, pues qué bien, ¿no? Y cuando yo cumplí 18 años, iba a ir a la universidad, empezó a llevarme a mí a las reuniones, que son similares a las reuniones que hacemos aquí, súper simples, ¿no? Biblia y unos refrescos, etcétera, no mucho más. Con 80 universitarios, todos como mi amigo que se llama Jim, like Jaime, ¿no? Entonces, me caían bien estas personas. Ahí encontré un amigo de la escuela dominical, de cuando yo había ido a la iglesia de chiquita con mi mamá, y él igual como Jim, o sea, súper transformado. Yo me acuerdo que todo el mundo estaba enamorado de él, de Dean se llamaba el otro, pero él es mi amigo desde chiquito, entonces yo lo sentaba y decía, dime lo que Dios ha hecho en tu vida esta semana. Y me contestaba igual como Jim, así de que, hechos muy reales. O sea, yo oro y Dios me contesta. Dios es real.
Y yo decía, ok, qué padre. Y también casi entrevistaba a otras personas. Ese cuarto eran como 80 personas, yo no entrevistaba a todos, pero varias personas cada semana. Y decía, ¿qué ha hecho Dios en tu vida esta semana? Y me contestaban con hechos reales. Y yo decía, qué bien. Pero de alguna forma, después de haber buscado a Cristo toda mi vida, de alguna forma ya lo encuentras y dices, I don't know, no sé, ¿no? Porque lo que me estorbaba era que yo me consideraba muy buena, y yo era muy buena humanamente hablando, no tenía vicios, ayudaba a mi mamá, tenía un trabajo, era responsable, y todo el mundo me decía que yo era muy buena, y estaba de acuerdo. Entonces, pero me acuerdo que pasaron 3 meses y iba a haber un retiro en el barco de Queen Mary. Iban a tener y yo no iba a ir porque yo iba a ensayar mi clarinete, porque a veces era la razón más estúpida, ¿no? Entonces, yo no iba a ir y todo el mundo decía, no, vámonos, ¿qué te pasa? Pero una amiga a quien yo respetaba mucho se acercó y me dijo, vamos, o sea, forget your clarinet, ¿no? Entonces dije, sí, tienes razón. Y por eso decidí ir. Entonces yo fui con el grupo, y el segundo día una señora estaba dando una plática sobre cómo tener un tiempo devocional. Pero de alguna forma yo vi que, no sé, pero para mí me cayó el 20 con eso de que yo no tenía tiempo devocional porque yo no entendía lo que decía Dios, y que yo nunca había realmente dado mi vida a Cristo. Entonces en ese momento le dije a Cristo, ok, lo que tú digas de aquí en adelante, si tú me mandas a África, lo que tú decides que va a ser de mi vida, eso va a ser, yo ya soy tuya, yo te voy a seguir, y vámonos. Porque desde antes yo entendía teóricamente que todo el mundo es pecador, y que Cristo murió por nuestros pecados, y yo había hecho una oración para aceptar a Cristo en mi corazón muchas veces de chica, pero nunca había pecado porque yo nunca le había dicho que fuera mi Señor, ¿no? Entonces ese día como sentí que esa oración sí llegó. Entonces seguimos el día ahí en ese retiro espiritual, y en la siguiente mañana me despierto y abro mi Biblia para leer, y haz de cuenta que me habían cambiado el libro. Y dije, ¡uy! Eso sí está muy interesante. Y empecé a leer y dije, algo me pasó, a lo mejor sí nací de nuevo. Pasó la semana ahí en el retiro, regresé a mi casa y yo empecé a leer la Biblia 1 hora diaria, porque dejé el clarinete y decidí usar esa hora para porque yo no tenía ningún futuro, no tengo nada de música. Tengo muchas ganas de hacer música. Ustedes me han visto tocar el piano, ¿no? O sea, I really try. O sea, de veras intento, pero no, nunca voy a ser buena. Lo mismo con el clarinete. Decidí leer esa hora que yo pasaba ensayando el clarinete, decidí usar leyendo la Biblia. La leí todos los días, y yo me acuerdo después de como un mes dije, como que eso es mucho compromiso, no estoy viendo gran cosa en mi vida. Pero dije, no es cierto. Yo sé que si yo leo la Biblia, Dios me va a transformar. Seguí. Me acuerdo en abril, más o menos mi cumpleaños, que yo empecé a sentir muy diferente. Empecé a ver cambios fuertes en mi vida, que realmente era cierto. Yo era cristiana y que Cristo me había cambiado y iba a tener una vida diferente. Y es importante porque como yo había orado de niña tantas veces para aceptar a Cristo y nunca pasó nada, como que tuve que probarme que realmente había funcionado esta vez. Entonces esto es cuando yo decidí, ok, ahora sí tengo que hablar de Cristo. Porque era un grupo como el nuestro, desde el primer día ellos quieren que tú estés testificando. Pero no lo había hecho porque yo dije tantas veces que no fue cierto. Entonces, pero ahora sí. Entonces me acuerdo que empecé a hablar con mi hermano Mark, el que me sigue, y le dije, oye, tengo que hablar contigo. Y hablamos casi toda la noche, y él aceptó el reto. Y dije, tienes que aceptar a Cristo de veras, no nada más ser una persona que va a una iglesia. Y él aceptó el reto, y luego empezó a transformarse su vida.
Después yo fui en aquel entonces a una universidad grande, pero cuando regresé, mis 2 otros hermanos sí habían aceptado a Cristo. Y después tomó un poco más de tiempo con mi mamá porque ella también pensaba que era cristiana porque iba a la iglesia, pero ella empezó a crecer como cristiana. Por lo menos es cuando yo vi frutos de salvación en su vida, que ella había cambiado. Y así fue. Fui a una universidad grande. En aquel entonces estaba en grupos muy padres, muy bonitos, donde de veras nos discipulaban, nos enseñaban a testificar, nos daban la oportunidad de crecer fuertemente en Cristo. Fue un súper privilegio. Después de la universidad tuve una oportunidad de hacer un año en lo que era Yugoslavia, que ya no existe después de la guerra, pero en aquel entonces era Yugoslavia. Tuve una oportunidad de ser misionera un año. Regresé y pude estudiar Biblia formalmente. Y después de esto, por una serie de circunstancias, ¿a qué horas empecé? A las 11:30, todavía tengo tiempo. Yo empecé a hacer una maestría en antropología y Biblia en una universidad cristiana. Y por una serie de situaciones, fui a Marruecos, y regresando de Marruecos, que fue una súper experiencia de ver a Dios trabajando en personas musulmanes. O sea, impresionante cómo ellos especialmente desean tener una relación con Dios por el mismo ambiente donde viven. Ellos viven en las edades medias, cuando la gente pensaba en Dios, ellos piensan en Dios, ¿no? Entonces el tesis que yo hice, esa tesis hice con personas que hablaban inglés, porque en 5 meses no hablas árabe, obviamente. Y yo recuerdo que después de hacer mi tesis, que era sobre la oración musulmán, yo les daba mi testimonio. Y yo recuerdo la gente lloraba, porque yo hablaba de un Dios personal que ellos no tienen. Y yo me quedé impactada. O sea, hombres musulmanes orando en frente de una americana, ¿no? Que hay mucha necesidad en el mundo musulmán. Ok, pero regreso y estoy inscribiéndome a mis clases, y me estaba inscribiendo tarde. No es cierto, yo estaba escribiendo a mi hora, y una amiga que se llamaba Audrey, que ella tenía que inscribir en los días antiguos, cuando no se hacía por computadora, cuando se hacía en persona, ella estaba escribiendo tarde y me dice, oye, muchos de nosotros acabamos de cambiarnos al centro de Los Ángeles, estamos aprendiendo español, el pastor es bilingüe, padrísimo, tienes que venir. Dije, ¿sí? ¿Cómo pusiste tus clases? Así, ok. Borré todo lo que había puesto y lo puse en mis clases para poder hacer el commute con ellos del centro de Los Ángeles a donde estaba esta universidad, y solamente llegué 3 veces a la semana. Entonces fui ahí y estuvo padrísimo. Este pastor había un grupo de blancos en un lugar donde ya no vivía ningún blanco, pero su iglesia estaba ahí, y ellos dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos viejitos y blancos y no hablan español, y toda la gente alrededor habla español y tiene mucha necesidad. Entonces ellos encontraron un pastor, hijo de misioneros, que él fuera y que les diera su servicio los domingos, y todo lo demás fuera para los hispanos. Entonces pusieron clases de inglés, muchísimas cosas para atraer a los latinos, y que aceptaran a Cristo. Y eso es lo que pasaba. O sea, estaban convirtiéndose todos. Entonces, el lugar, en vez de estar un lugar de drive-by shootings, donde, o sea, tienes miedo de ver tele en tu casa, todo seguro, súper bonito, la gente ya no emborrachándose, sino pintando sus casas. Ahora tenían mucho dinero porque ya no lo gastaban en vicios. Una transformación al lugar súper, súper bonito. Entonces estaba en esa iglesia, y un día la esposa del pastor me dice, oye, fulana de tal va a ir a Cuernavaca a tomar un curso de español, ¿por qué no vas con ella? Dije, sí, voy. Entonces nos subimos al avión, venimos aquí a Cuernavaca,
y sí mejoró nuestro español, pero viviendo con la familia, era una familia muy sencilla, su necesidad, haz de cuenta que yo estaba dando estudios bíblicos todo el día, muy, muy rara con la amiga. Ella es como Carlitos de alto, y judía, cristiana, y súper neurótica, súper neurótica. Entonces la pasamos tan chistoso, y íbamos caminando y los hombres nos veían así de que, wow, como amazonas, ¿no? Entonces, pero la pasamos padrísimo, comimos mangos por primera vez, ¿no? Los comprábamos, los poníamos en el refri y poníamos un tenedor y luego íbamos a comerlos y dijimos, esta es la vida, y comiendo mucho pan dulce y subimos de peso, eso fue terrible. Pero sí, pasamos muy padre y nos encantó México, nos encantó. Entonces yo me acuerdo que había un terreno baldío al lado de donde yo vivía, y yo caminaba en las tardes y dije, pues Dios, yo ya tengo 10 años preparándome para ser misionera, estos estudios y entrenamiento en la iglesia, yo te pido que me mandes a México. Entonces regresé, después de este mes, regresé a la iglesia y le dije a los líderes de la iglesia, pues ya quiero ir a México. ¿Qué tal? Y me dijeron que sí, me mandaron a México. Estaba yo aquí con un compromiso de 3 años, que se llama término corto. Me gustó, pero todo el mundo se fue por unos problemas que había ahí, menos yo, me quedé hasta el último día. Y regresé y querían mandarme a Argentina, porque la misión que me había mandado tenían obras muy grandes en Argentina y no sé cuántos países, muchos países, Venezuela, y yo decía, no, pero yo quiero ir a México. Me regresé a México con una amiga que todavía está aquí en México, pero su tipo de obra que ella hacía no era como que mi estilo, era de ir a predicar a grupos de mujeres en diferentes iglesias, y yo no me llenaba, porque después, vas a una iglesia donde nunca vas a volver a ir, o si vas a volver a ir en 3 años, ¿no? Y las señoras después vienen y dicen, ¡ay, qué chulos, muchas gracias!, ¿no? Y dices, y además estás predicando otra doctrina de lo que ellos tienen. Entonces dices, yo predico lo que yo considero la sana doctrina, pero pues después van a oír otra cosa todo el año, ¿no? ¿Qué tanto impacto voy a tener? Y yo había sido criado espiritualmente en un grupo que discipulaban a la gente, en eso creía yo, ¿no? Yo quería estar con un grupo que hacía esto. Okay. En este momento, alguien, por una serie de circunstancias súper raras, pero básicamente yo tenía un estudio bíblico en Polanco, con una italiana y cristiana que invitaba a personas, y yo invité a una chica, esta chica muy lejos del evangelio, pero le interesaba, había estado con muchos cristianos, bla, 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 bla. Básicamente estaba saliendo con un hombre casado en el club alemán. Y él le invita al estudio de Carlos, ¿ok? Entonces, y ella empieza a ir al estudio nuestro, así, celular, cigarro, y decimos, cállate, apaga ese celular, pone atención, y empieza a hablar de que ha ido a un estudio increíble. Y decimos, mira, tú no necesitas otro estudio, necesitas convertirte a Cristo. Entonces, pero, no sé, nos muele tantas veces que decidimos ir en el Pedregal a un estudio. Entonces ahí voy con la italiana y con la adúltera al estudio, y yo entro así muriéndome de pena pensando, este señor no ha de ser un tonto, ha de saber que ella es una adúltera y que yo soy su discipuladora, ¿no? Entonces entramos y él nos ve así de que muy frío, y yo pensando, ya que se acabe esto, me quiero ir. Entonces, pero él predica muy bonito, me gustó el grupo, me gustó todo. La verdad, como a la edad de él, yo para nada ni siquiera buscaba si tenía anillo ni nada. Yo asumí que estaba casado, y no, pasamos unas pocas palabras y yo me fui con mucha vergüenza con mis 2 amigas. Y ese domingo le dije a la adúltera, yo le dije, oye,
¿y tú piensas que eres cristiana? Y me dice, no. Le dije, la verdad, yo tampoco. Yo te prohíbo que tú regreses a ese grupo porque tú lo vas a arruinar, porque hablas, hablando con el vocabulario cristiano y tú vas a tropezar a su gente y no se vale. Y empieza a llorar y se enojó conmigo y la italiana se enojó conmigo, pero yo pensé, ni modo, eso no es justo, este pobre señor, pues ella va a ser un subtropista en su grupo. Entonces dejó de ir al grupo y los dos estaban enojados conmigo. Entonces, básicamente, después de 4 meses, por fin me habló. Ya que me habló, no recordaba quién era, porque él tomó mucho tiempo, porque es un pastor y ni modo de que esté siempre hablando a las chicas que van a su grupo. Entonces, por fin me habló y yo estoy pensando, Carlos Treviño, ¿quién es Carlos Treviño? Dice, no, lo del estudio, pero, ok. Y entonces me inventé un pretexto de que tengo que seguir a una chica que vive en el norte, pero yo sabía que era pretexto, y sí, primera vez no llegué a la cita, pero segunda vez sí, y exactamente un año después nos casamos, y vivimos esta vida feliz que tenemos ahora. Entonces ahí lo dejo porque si sigo, de todos los hijos y todo, entonces, estoy dando, generalmente yo preparo mi testimonio, lo estoy dando todo revuelto y mal, pero no pudimos, la pasamos muy padre al no tener hijos, pero por fin Dios nos dio un hijo que fue Carlitos, que fue un milagro para nosotros, pero no queríamos que fuera solo, tuve otro aborto espontáneo después de él. Y entonces fuimos a ver los resultados del aborto espontáneo y sí fue los dos fueron niños mal. Entonces mi doctor no quería que yo siguiera intentando. Entonces, me acuerdo que regresamos de la entrevista con una genetista y había una carta en el despacho de Carlos, no sé cuánto tiempo tenía ahí, pero páginas y páginas, así de los dos lados, más grueso que esto, y una persona que yo no conozco que nos decía lo padrísimo que era adoptar en Rusia. Entonces, lo leímos, tenía fotos de ella y que ella parece a la hija y su hijo se parece a su esposo y que están fascinados. Entonces dijimos, pues vamos a adoptar en Rusia, ¿no? Entonces así siempre hemos sido demasiado espontáneos y siempre nos metemos en muchos problemas por eso. Entonces, no que eso fue un problema, pero en general nos metemos en muchos problemas por nuestra espontaneidad. Entonces, empezamos a investigar y a través de mi ciudadanía fue muy fácil adoptar Rusia en aquel entonces y lo hicimos en San Diego. Entonces, en pocos meses nos dijeron que pues ya estaban nuestros hijos y que fuéramos a Rusia por ellos. Fuimos y es cuando trajimos a Christian y Karina. Christian tenía 10 meses, Karina estaba a punto de cumplir 2 años, y empezamos, pero pasamos primero a Los Ángeles, a la casa de mi hermana para que mi familia los viera y me embaracé en Los Ángeles. Y regresamos aquí y era de alto riesgo, yo estaba con sangre y cosas así. De hecho, yo pensé que lo había perdido. De hecho, me subí a un trampolín con Carlitos, no brincando fuerte, pero yo pensé, pues ya se perdió, o sea, tanta sangre. Y luego me dijeron que no lo había perdido. Entonces me pusieron en la cama, o no en cama, pero yo estaba en el sofá, y entonces teníamos 3 niños y yo diciéndoles que hicieran, pero 2 hablaban ruso, o no hablaban nada, la verdad. Pero así, entonces tuvimos un año de que no arreglamos nada en la casa, todo súper loco, pero después de 9 meses nació Caleb y tuvimos 4 hijos y era
Era increíble, ¿no? Muy, muy divertido esto de tener. Y ya sabes, los vestía yo todo igual, y se veían tan chulos. Ustedes que estaban con nosotros, ¿se acuerdan qué lindo se veían en su ropa Gap, todo? Y yo iba a Sam's y la gente decía, oye, ¿eres de un kinder? Entonces yo decía, sí, Kinder Triviño. Entonces sí, muy, muy bonita vida hasta la fecha. Y después, obviamente, ustedes sí saben más de la historia de Valentina, cuando todos tenían más o menos la misma edad, a los 7 años y medio. Una cristiana habló a una cristiana que nos habló a nosotros que promoviéramos a Valentina, que tenía 7 años y medio, y que quien iba, no tenía que estar en un orfanatorio de retrasados mentales, porque ella también se iba a quedar retrasada mental. Entonces que le urgía mover a esta niña, y Carlos la promovía por todas partes. Obviamente todo el mundo decía que no, porque vienen muy traumados estos niños, pero unas personas muy espontáneos dijeron que sí. Entonces nosotros sí la tomamos, y le dimos amor y disciplina, y pensábamos que iba a ser suficiente. Obviamente no fue, pero Dios, ustedes saben que hace poco nos hizo el super milagro, ¿no? Cuando se fue de la casa en 2016, nunca teníamos que sacarla de la casa, estaba arruinando nuestra vida, no fue vida, fue terrible, pero pues, somos cristianos, y no pudimos sacarla de la casa. Ella se fue de la casa, y Carlos finalmente el único lugar que encontró fue un lugar súper sencillo. Eso es una exageración decir, no, es un understatement, es decir, demasiado poco decir que es un lugar sencillo, pero cristiano, fuerte cristiano. Yo había tenido miedo de mandarle a un lugar cristiano porque ella rechazaba todo lo cristiano. Y este lugar es, en inglés, in your face. O sea, wow, o sea, el evangelio, tú levantas a las 5, vas a una reunión de oración, yo pensé, y ella se convierte, acepta a Cristo en este lugar donde le están predicando día y noche, así súper fuerte a Cristo. Ella acepta a Cristo, y el pastor empieza a mandarnos textos. Mira, vale, va bastante bien. Y nosotros leyendo los textos, claro, ¿no? Porque habíamos vivido 8 años con ella, pura hipocresía, pura manipulación, engaño y mentiras. Eso fue nuestra vida con Valentina. Entonces, la verdad dijimos, qué bueno, ¿no? Entonces, pero me tocó, después de esto me tocó llevarle a renovar su pasaporte, porque yo estaba hablando de que quería ir a estudiar en Tijuana a una escuela de Biblia. Entonces yo le tuve que llevar personalmente, y yo vi otra Valentina. Yo me quedé, primera cosa, me pide perdón. No me lo pide súper bien, pero me pide perdón por todas las cosas que me había dicho. Y yo digo, claro que sí. Entonces, y fuimos a la embajada, y ella diciendo, te cargo su bolsa, ¿no? O sea, todo el tiempo yo diciendo, ¿qué pasó? Esta no es mi hija, ¿no? Y la vi muy, muy, muy cambiada. Yo empecé a creer que sí había aceptado a Cristo en su corazón. Partimos amigas. Desde aquel entonces somos amigas. No sé si soy su madre todavía, pero soy su amiga. Está creciendo, ha cambiado bastante. Estoy muy agradecida con Dios por este último milagro que nos ha hecho. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Estamos muy agradecidos, y muchas gracias por escuchar la versión larga. Siempre tengo que dar la chiquita. Pero es por tu cumpleaños. Sí. Sí. Gracias, cariñito. ¿No? Bueno, yo quiero nada más tomar unos minutos, ¿no?, para, si es que me puedo poner esto, por favor, Karina, ¿me puedes ayudar? Claro. Ponerlo aquí. ¿Así? Sí. Para decirles que ha valido la pena. Dios promete una vida abundante. No promete que no haya problemas, pero promete una vida abundante. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia.
Y Karina tomó la decisión de seguir a Cristo. No seguir a Cristo yendo a las predicaciones, leyendo su Biblia a diario, porque ese es un seguir a Cristo. No, un verdadero seguir a Cristo, en donde dice en Lucas capítulo 9, en el versículo 61, Lucas dice así la palabra de Dios. Primero en el 57, que dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto es muy fuerte. Una cosa es ser cristiano. Ok, yo leo mi Biblia, estoy cambiando, ya no le pego a mi esposo, hago las cosas que debo hacer, vengo a las predicaciones, trato de obedecer. Y otra cosa muy diferente es entregarle tu vida totalmente a Cristo. Cuando yo conocí a Karina, ella estaba muy, muy mal del estómago, e inclusive pues, había peligros serios de su salud. Ella era una americanita que estaba hablando más o menos el español y no tenía coche ni nada, y a las 10 de la noche tenía que tomar un taxi, ¿verdad?, para ir a no sé dónde, sin escatimar y quizá ni entender los peligros que una ciudad como la nuestra tiene para una jovencita diferente a los mexicanos. Pero ella tenía un gran entusiasmo de seguir a Cristo. Cristo, aquí estoy, yo te voy a seguir a ti, no me importa qué clase de vida tenga, no me importa dónde vaya, no me importa inclusive si nunca me llego a casar, porque otra cosa que pasa es que a medida que tú vas avanzando en Cristo, pues ya no puedes agarrar una cristiana que está mucho más abajo, porque trae problemas. Estás buscando una persona de ese nivel en Cristo y pues no las hay. Entonces muchas personas se quedan sin casarse y dan su vida a Cristo sin tener matrimonio y dejar ese sueño atrás. Y eso fue lo que ella hizo. Siguiendo este versículo: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero más adelante Jesús dice en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos decir, ay, mejor hubiera hecho esto, porque lo que haces para Cristo es lo mejor. Porque ella en su testimonio no dijo que ella ya se iba a casar en Estados Unidos con un cirujano de mucho dinero y muy guapo y todo, mucho esto, lo otro, ¿verdad? Y que como esta persona le dijo que no estaba interesada en el campo misionero, era cristiano, pero no estaba interesado, quería seguir su carrera en hospitales, etcétera, y le estaba pidiendo a Karina que se casara con ella. Pero ella dijo, sí, pero yo quiero ser misionera. O sea, tú estás haciendo algo que va en contra de los planes que Dios tiene para mí. Y por lo tanto, pues vamos a tener que terminar, porque esa no es la vida para mí. Y según me cuenta ella, porque esto yo no lo viví, que estuvo llorando un año por la situación de que se le había ido este novio, porque el novio y lo que decía Dios eran dos cosas muy diferentes. Ella pagó el precio. Entonces, a lo que voy es de que tú quieres ser cristiana, pero no te quedes como una cristiana bebé. Paga el precio. Sube a las alturas que Dios quiere para ti. No importa el costo, que siempre será muy barato para lo que Dios te va a dar. Lo digo por mí, que a la edad de 33, 34, 35 años, yo dejé los negocios en donde me estaban ofreciendo grandes posibilidades materiales por seguir a Cristo. Yo dije, no, pues no me interesa, Cristo me va a dar más. Y he comprobado que Él me da más, dejando todo aquello atrás, sin voltear atrás, porque si no, no sería apto para el reino de Dios. Él me trajo una misionera, yo pensé que yo nunca me iba a casar, por lo mismo. ¿Cómo puedo yo decirle a una muchachita que está llegando al estudio, oye, dame tu teléfono para ver si nos tomamos un café? Número uno,
porque pues no debo de hacerlo. Pero número 2, yo no sé si es cristiana, mucho menos una cristiana fuerte. Entonces yo estaba totalmente fuera. Yo dije, no importa, el apóstol Pablo tampoco tenía mujer. Pero Dios la trajo y hemos pasado una vida no abundante, súper abundante. Te puedo contar 1000 detalles de las cosas que nos han pasado con los hijos, en donde ahora tenemos a Carlos como una eminencia en sus estudios, o tenemos a Valentina, que la verdad, esta mujer sola va a cambiar el mundo para Cristo. Entonces han pasado cosas muy, muy bonitas. Y yo quiero que tú tomes ese desafío, de que tú también sigas a Cristo. Con todo tu corazón, con toda tu alma. No puedes ser medias tintas y decir, yo voy a los estudios, yo estoy memorizando, yo estoy cambiando. No es suficiente. Si te quieres quedar ahí, pues eso tendrás. Pero tú puedes ir a las grandes alturas de Dios. Y tú me dirás, Pati, Carlos, ¿tú sabes cuántos años tengo yo? ¿Tú sabes cuál es mi vida? ¿Cómo me dices tú que yo me entregue totalmente a Cristo? Pues te cuento la historia de esta muchachita, también de 18 años, que tenía la absoluta certeza de que ella iba a ser misionera. Y le pedía a Dios que ella sí fuera misionera, estaba siempre ilusionada con irse a qué país y qué hacer para Cristo, y Dios, yo muero por ti. Pero empezó la universidad y bueno, se encontró un guapetón por ahí que le cerró los ojitos, y entonces ella acabó casada. Y bueno, como se truncaron sus grandes deseos de ser misionera. Pero en su corazón había eso: Dios, yo no te obedecí. Y está bien, o sea, finalmente me casé bien, es un buen cristiano, es un gran padre, tengo a mis hijos, pero eso no era el plan original que tú tenías para mí, y yo me siento que te he fallado. Tuvo 4 hijos, y los hijos empezaron a crecer, finalmente se casó uno, y se casó el otro, y se casó el tercero, y se casó el cuarto, y su esposo se murió. Y a la edad de 60 y tantos años dijo, me voy de misionera. Y se fue de misionera al África. Dios quiere que tú seas esa persona. Dios quiere que tú tengas ese deseo, ese llamado, que ahí está, para que tú lo sigas. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Es muy sencillo, ¿eh? No hagas de Cristo el Salvador de tu vida. No es suficiente, ¿ok? Él tiene que ser el Señor absoluto de tu vida. No importa lo que Él te pida. No importa lo que Él te pida. Y regresando a este pasaje de Lucas, aquí había varias personas que le estaban diciendo que querían seguirlo. Le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya, reentierre yo a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. No hay excusa. Y tú puedes hacerlo allí en tu casa, con tu marido, con tus hijos, con tus vecinos, con tu grupo a donde vas, no sé, a tejer o al hospital o lo que sea. Ahí puedes ser tú la misionera. La clave: es necesario que Cristo no sea el Salvador de tu vida. Él tiene que ser el Salvador y el Señor absoluto de tu vida. ¿Por qué tiene que ser el Señor absoluto de tu vida? Porque entonces el enemigo te vencerá fácilmente. Y vencer no quiere decir que vas a acabar toda borracha por ahí tirada en una esquina. No, sencillamente te va a hacer que te desvíes de aquel objetivo que tú tienes para Cristo. ¿Sí? Y tú no quieres eso. Hay que pagar el precio, como lo hizo Mateo. Mateo estaba ahí con los tribunos y con todos los tributos que estaban entrando, muy buen dinero, y Jesús por ahí le dijo, sígueme. Y yo estoy seguro que Mateo por un segundo dijo, oye, pero ¿qué voy a hacer con todo mi dinero? Y que sígueme. Y él dijo, sale, porque era medio mexicano.
Y entonces se levantó y siguió a Cristo. Y nunca más regresó al banco de los tributos. Hazlo tú. Haz de Cristo el Señor absoluto de tu vida. Y todos los días pregúntale, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿El día de hoy? No, pues quiero que hagas esto. Lo que tú quieras. No me importa, porque tú eres mi Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por la vida de Karina. Ella me ha enseñado a mí muchas cosas a través de estos casi 25 años de casados que tenemos y 26 de conocernos. Yo le doy muchas gracias a Dios por haberla traído a México y haberla hecho mi compañera. Señor, gracias, muchas gracias, Padre, por Karina. Te pedimos que ella siga abundantemente sirviéndote con todo su corazón como misionera en todas las cosas que tú quieres para ella, discipulando gente, ayudando a los niños, inclusive ayudando a sus propios hijos para que ellos sigan el camino de Dios. Bendícela, principalmente dale salud para que ella pueda hacer estas otras cosas, y si no tiene salud, dale la fuerza para que lo haga a pesar de no tenerla. Te lo pedimos, gracias por su cumpleaños, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pregunta de lo que acabas de decir de Mateo, de todos los discípulos que dejaron en ese momento lo que hacían para seguir a Cristo. ¿Cristo puso alguna disposición en sus corazones porque somos pecadores y qué voy a hacer? ¿Qué van a decir? Porque lo hicieron en ese momento. Si tú pasas tiempo meditando, leyendo, estudiando la Biblia, tú oirás fácilmente y muy claramente la voz de Dios. Dios no grita, Dios usa susurros. Y tú empiezas a escuchar y dices, ay, yo creo que esto es lo que me está diciendo Dios para mí. Y te lo dice muy claro y te lo dice con mucha constancia, porque no es cosa de un día ni de dos. Es ir cambiando tu vida para que Él te dirija hacia un lugar que Él quiere. Pero si tú pasas tiempo con Él, es sencillo escuchar, interpretar y luego seguir lo que Dios tiene para ti en lo muy individual, porque son llamados individuales, pero todos somos llamados. Entonces los discípulos de alguna manera habían leído algo de las escrituras, digo, lo que a Mateo, lo que a Lucas, que a Pedro. Bueno, sí y no, porque también a veces Dios en su soberanía agarra a personas de una manera intempestiva, inmediata, como a Mateo, que le dijo, tú sígueme, y con el poder de Dios lo jaló. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero en la mayoría de nosotros que somos cristianos es un proceso de ir cambiando nuestra vida a alinearse a la de Dios, ¿no?